Trabajo aquí en la Fundación EDES y soy la responsable de producción de Finca Alcabillón. Desde la finca estamos participando en las reuniones que se intentan hacer para formar el grupo operativo que nos presentaba Sara, y con los objetivos que nos proponía Sara se podía ver un poco la situación actual del sector ecológico en Asturias. Entonces ahora vamos a verlo un poco de una forma más personal y particular con gente de la distribución y de la producción de producto ecológico en Asturias. Está Mariluz García, que es presidenta de Agroecoastur en Siero, y aparte esa productora, ¿no?, de manzana. Francisco Javier, de la Tellera en Siero, que también producen ecológico. Además, Francisco Javier, podemos aprovechar un poco para preguntarle, porque ellos pasaron por el paso por la reconversión de convencional a ecológico, que ahora ya tenéis el sello, creo. Enrique Fernández, que es presidente de la Sociedad Cooperativa Catasol en Avilés, ellos tienen huerta y tienda. Guzmán, gerente de una ganadería de leche ecológica aquí en Tapia. Y Diego Granda en Piloña, que es productor de arándano y hortaliza. Entonces, la forma que pensamos en hacerlo es que voy a lanzar algunas preguntas comunes, ¿vale?, para ir un poco. Habrá que ser breves porque ya nos vamos un poco pasados. El orden, iremos pasando así el micro. Entonces, en primer lugar, que nos presentéis un poco vuestro proyecto y la trayectoria. Hola, yo me llamo Javier, vengo del sector de la construcción y como la construcción se acabó, pues me dedico a la agricultura, entre otras cosas porque era mi meta principal era esa en un principio, pero la vida me llevó por otras cosas. Entonces nos dedicamos a la agricultura y nos apuntamos al ecológico y empezamos un poco a ciegas. Y echamos mucho en falta el apoyo de algo más de experiencia en tratamientos, en semillas, porque no hay mucho sitio donde comprarlas, o para comprarlas es a nivel muy doméstico, con muy pocos gramos y un precio muy caro. Pero en ecológico aún no hemos podido empezar a vender porque la producción que tenemos viene del periodo de conversión y no se puede comercializar como ecológica. Aunque ya haya estado todo el tiempo produciéndose con todos los criterios, esa producción no se puede comercializar hasta ahora. Ahora, lo que producimos a partir de ahora sí, pero patatas, fabas, todo lo que hay anterior no se puede comercializar, con lo cual la rentabilidad todavía no ha empezado. Bueno, yo soy Lucy de Agroecoastur, una socia de la cooperativa. Somos una cooperativa de agricultores ecológicos y nacimos, tenemos cada uno nuestra finca en diferentes zonas, sobre todo en la comarca de la Sidra y cercanos, en Ribadesella, en Infiesto. Y la forma física de la cooperativa, tenemos una nave en Siero. Nos juntamos sobre todo para poder comercializar juntos, porque teníamos nuestras producciones, llega un momento en que somos sobre todo de frutales, y llega un momento en que los frutales dan su fruta y era un problema muy grande a la hora de poder vender esa fruta, que además viene toda de golpe, no es como la huerta que va más esparcida durante el año. Tenemos también productores de huerta, pero en menor cantidad. Entonces nos juntamos para poder ofrecer al consumidor la posibilidad de consumir nuestros productos y no tener que dedicarle. En un principio la idea era no dedicar tanto tiempo a la comercialización y que la cooperativa tuviese unas personas trabajando y que sea posible que funcione la cooperativa por sí misma. Nos metimos en ella, empezamos a vender en el 2011, en plena crisis. Con nuestras frutas empezamos a elaborar zumos. Estuvisteis ahí con el zumo de manzana, que fue el primero que empezamos a producir. Y ahora tenemos varios zumos diferentes. El último es de manzana y arándano, que hicimos ahora en otoño. Está muy rico. Y tenemos también de arándano, de manzana y kiwi, de
de naranja, bueno, de varias cosas, y diferentes mermeladas también con la fruta, con el tomate, excedentes de tomate que pueda tener los agricultores de Asturias, elaboramos salsa de tomate y tomate triturado. Y aparte, pues estamos también consumiendo en fresco, por supuesto, las frutas y las verduras que tenemos, y de diferentes formas, a grupos de consumo, a colegios, a tiendas, al consumidor final por individual y una pequeña tienda que tenemos allí en la propia cooperativa. La verdad es que son muchas las dificultades con las que te encuentras, porque tenemos que hacer un poco de todo. Estar en las fincas, estar comercializando, abriendo canales de venta, dándonos a conocer, trabajando en otros trabajos para poder, porque si no es muy difícil por la cantidad de inversión que tuvimos que hacer para poder tener un llagar, porque hacemos también sidra, vinagre, para poder tener el obrador, para poder tener, ahora mismo tenemos a 4 personas más o menos todo el año trabajando con un trabajo, sus 8 horas, su salario normal, nos gustaría que más, pero es imposible ahora mismo, y con su seguridad social y su todo, por supuesto. Y bueno, ahí estamos intentando salir adelante y nos gustaría mucho poder contar con más sinergias de gente de Asturias, de la zona, porque creemos que es la única manera de poder tirar hacia adelante cuando hay otra gente que está recibiendo muchas ayudas o muchas que nos hacen tener muchas más dificultades a nosotros a la hora de competir con otro tipo de historias, ¿no? De todas formas, el cultivo ecológico nos parece, bueno, a mí me parece que me gusta esto que se estuvo hablando hoy aquí, de poder ir reconvirtiendo diferentes agricultores convencionales a lo ecológico, porque yo creo que sí que es la única vía. Bueno, yo soy Enrique Fernández, presidente de Catasol, sociedad cooperativa, que empezamos en 2013. Éramos 21 personas, 5 personas socias trabajadoras. Es una cooperativa integral, tiene como dos cooperativas dentro. 5 socias trabajadoras y el resto socias de consumo. Nuestra idea era conectar producción y consumo en ecológico. En la actualidad somos 50 personas socias. Empezamos con una finca que estaba destinada a convertirse en chalés de 23.000 metros cuadrados en Santiago del Monte. Pusimos un par de invernaderos de 2.000 metros cuadrados, un invernadero opaco que funciona como nave de 200 metros. Tenemos instalado pues riego por bombeo y por goteo abastecido con energía solar y un pequeño aerogenerador que acabamos de poner. Producimos fundamentalmente hortalizas. Empezamos, no recuerdo la cifra del primer año, pero podían haber sido, empezamos a mitad de año, no sé si las ventas serían menores de 4.000 euros, 3.000 y pico pueden ser. El año pasado fueron 163.000 euros. Llevamos de inversión 345.000 o de capital social aproximadamente. Cada persona socia puso como mínimo 1.000 euros, lo cual es un compromiso bastante grande. Estamos intentando conseguir la rentabilidad, que todavía no se pudo conseguir. Para mejorar, pues abrimos una tienda en Las Vegas, que es otro municipio, pero es un barrio de Avilés. Y pues es un modelo, digamos, similar al que contaron aquí los compañeros de Cantabria, lo que pasa es que es una cooperativa en lugar de una asociación, ¿no? Y nada más, luego os comentaré lo que queráis saber
en vuestras preguntas. Bueno, vamos a ver, yo soy Guzmán, soy aquí ganadero de leche aquí cerca y bueno, lo mío es mucho más sencillo. Simplemente yo ya era ganadero, hace 35 años que soy ganadero y llevo haciendo pastoreo rotativo y hace 20 años me pasé a producción ecológica. La leche la teníamos vendida todo en industria, ahora cambié de industria, pero bueno, sigue siendo igual, es decir, está toda la producción vendida y más que hubiese. Y básicamente es eso. O sea, si queréis preguntar o queréis que algo concreto, alguien que esté más interesado, pues no hay problema. Buenas, yo me llamo Diego. Soy productor de arándano, principalmente. Tenemos 1,5 hectáreas. Bueno, lo que es podemos decir que la empresa es familiar, ¿vale? Somos mi hermano y yo. Tenemos 1,5 hectáreas de arándano, media hectárea de manzano, de sidra. También tenemos 3.000 metros de invernadero que hacemos hortícola. Y estamos un poco empezando una actividad también de vivero, sobre todo de pequeños frutos, ¿no? Especializándonos en el arándano, frambuesa y bueno, todos los frutos del bosque y algunos otros frutos que igual no son tan conocidos, pero bueno, pueden tener una proyección en un futuro y son plantas difíciles de encontrar y bueno, queríamos especializarnos un poco en eso. Y bueno, también hacemos un poco de aromática en maceta, pero muy poco. Estamos en ello, empezando. En principio, pues sería eso, no sé qué más comentaros. Como presentación sería un poco eso. Bueno, vamos a hacer otra ronda. Eso, nos iremos a través de las preguntas, ¿vale? Conociendo las cocinas, Enrique, y luego las preguntas, si queréis hacer algo más al final. Bueno, ahora sería saber un poco vuestra opinión sobre la situación actual respecto a la oferta-demanda y bueno, las perspectivas o expectativas de futuro que veis en el sector respecto a este sentido. Bueno, nosotros los grupos de consumo no los trabajamos, lo desconozco totalmente. En el tema del mercado convencional está muy abierto a comprar la producción ecológica. Tú si le llegas a un frutero cualquiera con una caja que ponga la hojita verde producción ecológica, seguramente la va a poner en primera línea y seguramente la va a rellenar varias veces con producto de otro lado. Hay otra línea de venta ahora que son las grandes superficies, que nos pueden, aquí en Asturias, hacer, lo mismo nos pueden ayudar que nos pueden hacer mucho daño, porque están debajo de todas las casas y lo tienen muy fácil los consumidores. Si a lo mejor ellos tienen un repunte grande, nosotros no les vamos a poder atender. Igual la producción viene de Andalucía o de otros sitios y pueden hacer bastante daño, ¿eh? No hay ahora mismo forma de atenderlos, yo creo, a no ser que se haga que se incorpore gente joven, nueva, y que se haga una forma de suministrar, porque claro, por ejemplo, Alimercas debe haber 170, solo a que te compren un par de cajas de cada uno, hay que tener una producción muy grande. Y luego, pues, hay productores también que están vendiendo en grandes superficies, el Alimerca, ¿no? el Carrefour, los Continentes, están poniendo muchos lineales de producto ecológico. Yo no sé si esas grandes superficies admitirían que aunque no les pudieras atender todo, comprarte la producción. Me refiero, ellos llaman a Andalucía o llaman a Murcia y tienen un contrato firmado para 6 meses, ¿no? De una campaña, de un producto. Yo no sé si esas grandes superficies estarían, pues, bueno, tú me puedes traer calabacín en primavera o en verano y cogerte lo que les lleves, aunque no les cubra el total. Eso sería un gran apoyo para los nuevos que empezamos en el mercado. A ver, Lucy, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo la verdad es que
Lo de las grandes superficies es una vía más, bajo mi punto de vista, porque están ahí, porque es una realidad y porque, por ejemplo, nosotros en la cooperativa, en concreto, queríamos evitar las grandes superficies, intentar trabajar todo directo, todo... Pero ¿qué pasa? Que hicimos una inversión que el banco lo tenemos ahí todos los meses, que hay que pagar los créditos, que hay que pagar a las personas que están trabajando, que hay que pagar los gastos diarios de todo, y no te queda otra que abrir a todo el mundo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues de momento estamos vendiendo, por ejemplo, en Carrefour, pero al mismo precio que vendemos a la tienda ecológica de al lado. O sea, exactamente igual. Si ellos así lo quieren llevar, pues nosotros encantados. Si no, pues no. De momento es ahí donde estamos. Y hace muy pocos meses que empezamos a vender ahí. Eso es una cosa más, pero no fue como nuestro mayor empeño para nada. Sí es verdad que es diferente cuando tienes una producción pequeña de algo a cuando empiezas a tener una producción mayor y tienes que llegar a más tipos de gente, a abarcar un abanico más grande y no es que seamos una gran industria, ni mucho menos, somos muy pequeños. Precisamente aquí estamos abasteciendo solamente, por ejemplo, de ese tipo de tiendas a lo de aquí mismo, porque, vamos, no es impensable poder abarcar nada más. Pero sí es verdad que hay un desajuste, hay un momento en que hay un desajuste cuando te pones a producir entre la oferta y la demanda, sobre todo cuando son productos nuevos y que por un lado tú haces un esfuerzo, nosotros en este momento llevamos años haciendo un esfuerzo inmenso de trabajo, de esfuerzo económico, de esfuerzo de pensar de todo tipo, y a la vez cómo están los canales de distribución, que no hay creado nada y tú tienes que ir abriéndote camino como puedes. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la iniciativa vuestra o muchas otras, de momento aquí no cuajó, quizá yo no digo nada tampoco hacia los demás, porque nosotros mismos somos los primeros. Cuando estabas hablando antes del esfuerzo de trabajo, o sea, lo antiecológico que es tu vida al final, porque se te dispara todo. A mí me gustaría llegar ahí, a tener una vida un poco menos estresada y que, bueno, que esto sea de verdad no solo para las plantas, sino para todo el mundo. Y entonces estamos ahí con ganas, siempre en las reuniones, en todo, decimos estamos abiertos a poder comunicar con otras, pues con las tiendas, y que todo el mundo pueda, entre todos, poder abarcar mejor todo esto y poder tener esas sinergias y que todo el mundo le venga bien, ¿no? Pero bueno, de momento aquí está siendo complicado. Yo espero que ahora, a través del grupo operativo que se está creando y que nos conozcamos mejor y que haya una mayor comunicación entre todos y todas y que seamos capaces de aunar y que todo esto sea posible de otra manera, no con tantísimo esfuerzo por parte de todo el mundo, porque estoy segura de que hay por todos los lados mucho esfuerzo. ¿A que sí, Enrique? Bueno, la pregunta era el mercado, ¿no? Los mercados, ¿cómo va? Bueno, nosotros descartamos por principios cualquier colaboración con las grandes superficies, pero tampoco somos fundamentalistas. Si en un momento dado nos sobrase de algo, si se pudiese vender a alguien, jamás haríamos un contrato de exclusividad ni nada de eso, y no aconsejo a nadie que lo haga, porque es el fin de la explotación, vamos.
por no hablar de los plazos de pago y otras cosas, ¿no? Cuando te aprietan y solo tienes un vendedor, un comprador. Desde nuestro punto de vista, vamos a ver, para 2017 teníamos previsto incrementar las ventas de una manera un poco entre conservadora y optimista hasta los 110.000 euros, y os dije antes que vendimos 163.000. El año anterior habíamos vendido 90.000. Os imagináis la gráfica cómo va. Y nosotros no vendemos más porque no tenemos. El cuello de botella que tenemos nosotros en este momento es la producción, es decir, lo que comentábamos antes Sara y todo el mundo, el tema de las variedades, las semillas, saber cómo producir, el gran problema de controlar los cultivos, el suelo. Nosotros tenemos una parte de la finca que tiene mucha agua, otra que tiene menos agua, una que tiene un pH de 5,5 y otra de 4,5, etcétera, etcétera. Una parte no nos interesa plantar en invierno y en cambio nos interesa plantar en verano porque es más húmeda, y al revés. Y todo eso tardas en darte cuenta de las cosas por ti mismo, ¿no? Y nadie te lo puede explicar, nadie te ayuda tampoco. Entonces se necesitaría disponibilidad de semillas, disponibilidad de saberes, de saber cómo se cultiva cada una, y si las semillas son autóctonas, en nuestra experiencia son mucho más resistentes. Nosotros tenemos un frejol rescatado en Piloña que es súper resistente, comparado con las semillas compradas, o sea, es como el día y la noche. El año pasado tuvimos los frejoles sin ningún tipo de tratamiento, y el frejol Elda que compras de semillas Clemente, pues da igual que lo trates que no lo trates. O sea, es que no hay forma de sacar. Yo algún día tenía 300 kilos de frejol para cosechar en 5 líneas de 60 metros. 300 kilos en un día, no dábamos abasto a cosechar frejol. Es grande, es fino y no tiene plagas. Es que tengo unos calabacinos de mi abuela que lo mismo, comparado con los comprados, pues vamos, además nosotros experimentamos cultivarlos en invernadero, lo desechamos, por lo menos en nuestros invernaderos, que son muy largos, son de 60 metros, por el tema del oidio, y en cambio esta variedad tradicional que nos dio mi abuela, pues no tiene ningún problema. Que las inscribimos en el COPA en su momento, ya se lo conté aquí al compañero. Son semillas tradicionales. Mi abuela empezó a cultivar en 1925. Entonces, tenemos calabazón, exactamente lo mismo, el calabazón antiguo que había aquí, grande, gris, que se daba a los animales, que es muy bueno para el intestino, etcétera, y para la gente también, tiene muchos usos. Y otra serie de semillas autóctonas que funcionan mucho mejor que las compradas. Y dentro de las semillas locales, por ejemplo, en guisantes, pues hay una variedad que se da muy bien en Piloña, que mi compañera tiene allí una huerta y se da muy bien, y aquí se da mal, que es la de Chanos de Somerón. ¿Por qué? Porque es de montaña, y en cambio la variedad de riberas de Pravia pues se da muy bien en la costa, y morfológicamente son diferentes. Son variedades locales muy buenas y productivas, cada una en su lugar. Tanto más tuviésemos, tanto más venderíamos. Luego hay algún producto a lo mejor que se vende poco, porque como pueden ser los calabazones, que nosotros tendremos 1 tonelada por ahí aproximadamente todavía por vender, o un poco menos, porque se perdió el consumo, la costumbre y la forma de cocinar, etcétera. Entonces, pues, ahí también hay que hacer una labor pedagógica, ¿no? Y la gente antigua, yo vuelvo a hablar de mi abuela, pues tenía infinidad de recetas que son sabrosísimas. Con lo cual, como conclusión, yo creo que se puede vender todo, que el sector va en crecimiento. Lo más interesante es la venta directa o venta en pequeño comercio, y lo que se comentaba en las anteriores charlas de la presentación que se hizo del plan operativo, esas cosas que hay que hacer, esos 5 objetivos. Bueno, bien, vamos, nosotros el tema de la comercialización, evidentemente somos una ganadería que tiene 90 animales, estamos ordeñando 50 vacas, producimos 330.000 litros al año, y lo que hacemos, porque la industria que estábamos entregando leche en convencional nos ofreció la posibilidad de comercializar la ecológica, y entonces pues nos pasamos, porque prácticamente ya lo estábamos haciendo todo igual. Quiere decir, no tuvimos que hacer ningún cambio, ni tuvimos nada que hacer, salvo
la mezcla de cereales, que hubo que comprarla con certificación. El resto todo lo producimos ya en la explotación. Entonces prácticamente no cambió nada de un sistema a otro. Y entonces la comercialización de la leche, pues bueno, es como la convencional. Un camión viene, la recoge y la lleva, y después ya ellos la comercializan. Hasta ahora la estuvieron pasteurizando y ahora no, la estuvieron haciendo un UHT y ahora la van a empezar a hacer en pasteurización. Los contratos que están haciendo suelen ser lo puedes hacer de 1 año, o ellos incluso no tienen problema ningún hacer contratos de 5 años, incluso hay empresas que están ofreciendo 10 años con precio garantizado. Quiere decir que tú hagas lo que hagas, es decir, sabes lo que vas a cobrar. Es la única excepción que hay hoy en la industria de la leche, que toda la industria de la leche nunca te garantiza lo que vas a cobrar al mes siguiente. Pueden hacer contratos, te pueden hacer lo que sea, pero no porque van sujetos tienen una pequeña cláusula que te va a decir que según esté el mercado van a pagar no más o menos. En este caso no. Es decir, nosotros tenemos un precio, el precio es el que hay, te hacen un contrato como un contrato tal, no es el específico que se hace para el ministerio, te hace un contrato normal como cualquier otra industria. Entonces tienes el precio garantizado. Es decir, el riesgo es mínimo. Y entonces, pues bueno, pues nos ahorramos todos estos tinglaos que todos otros sufren. No tenemos ese problema, entonces sí podemos, bueno, evidentemente, es decir, la producción ecológica en leche pues es mucho más relajada o mucho más cómoda que la intensiva. Tenemos el ganado todo el año fuera, lo único que hacemos es coger y ordeñar y punto. Entonces es mucho más cómodo y evidentemente no tenemos los grandes problemas que tienen tal. Y vamos, es decir, una cantidad de leche así, hoy por hoy es la única manera de colocarla. Después el poder entrar y tal, es decir, la leche, si la normativa se cambiase, hasta ahora la normativa que hay para coger y venderla es muy complicada, muy farragosa y muy liosa, y te podía traer muchos problemas. Es decir, en Europa, aquí solo nos traen cuando hay un problema, dicen, no, la culpa es de Europa. El tema del purín, que si no sé qué, normativa. Pero la normativa que tienen ellos, que puedes vender leche, que simplemente poniendo una etiqueta que dice la leche va sin hervir, tú en casa la hierves si quieres, y si no quieres no la hierves o haces lo que sea. Quiere decir, hasta ahora no llegamos a eso. Y entonces, por ahora nos conformamos con venderla y cobrarla y garantizar que cobramos. Bueno, en nuestro caso tocamos un poco todo, porque lo tenemos todo muy diversificado. Entonces, en principio, como el arándano, podemos decir que nuestra producción es ecológica, pero en ecológico solo vendemos el 30%, 30 o un 40% en ecológico. Y es para la transformación, ¿vale? El resto de la producción, al ser iría destinada a fresco, ¿vale? Ahí no hay, o por lo menos nosotros por ahora no hemos encontrado, alguien que pueda absorber la cantidad que producimos nosotros, pues, y que nos garantice que lo vende en ecológico. Entonces lo vendemos en convencional. Igual hay una pequeña parte que nos lo compran, o sea, que lo destinan a vender en ecológico, pero poco. Nos pasa un poco como, bueno, nosotros el arándano, bueno, como se produce bastante, pues nosotros entregamos la fruta y lo que va destinado a un consumo fresco no sabemos cómo nos lo van a pagar. Entonces, bueno, a no ser lo que podamos menudear nosotros, que es una pequeña cantidad. Entonces, bueno, eso pues realmente estás trabajando y no sabes la rentabilidad que vas a tener ni nada. En algún momento pues sí que se pueden llegar a algunos acuerdos, pero es muy poco, la gran cantidad no. Luego otra parte que tocamos, eso ya podemos decir en lo que es la producción mayor que tenemos, ¿no? Luego ya tenemos un poco el menudeo que nosotros podemos hacer con la producción hortícola que tenemos en los invernaderos, que bueno, que ahí ya es pues una locura.
atender pedidos, servir rápido, producto perecedero, entregarlo. A veces estás más tiempo en la furgoneta que en los invernaderos o en la tierra, que es donde tienes que estar. Entonces, la problemática en ese sentido para nosotros, pues bueno, es un poco la producción, ¿no? La producción. El problema es la comercialización, ¿no? Que es eso, lleva mucho tiempo, es otro trabajo más. Habría que plantearlo como otro trabajo más y entonces, bueno, aquí lo que habría que decidir es qué quieres ser, ¿no? Si quieres distribuir o quieres producir, no lo sé. Yo creo que debería de estar un poco separado. Lo que pasa es que, bueno, es complicado. Y nada, la otra parte que podemos tocar, bueno, la parte del vivero nada, porque todavía no estamos en plena faena, entonces ahí tampoco puedo decir nada. Pero bueno, yo plantearía eso, ¿no? En mi cuestión, o sea, mi problemática mayor es el tema de la distribución, sobre todo en producto perecedero, ¿no? En hortícola, ¿no? Ese tiempo que se pierde en hacer todos los repartos, todos los pedidos, bueno, sería la mayor problemática. Bueno, la siguiente pregunta va un poco por ahí para que podáis dar vuestra opinión sobre esta necesidad o potencial de organizarse el sector ecológico en Asturias. Y es verdad que hoy salieron más experiencias y le estamos dando un poco más de peso, bueno, quizá por eso, porque al ser agricultores, ¿no? Lo que queremos solucionar es un poco la parte de la comercialización, pero bueno, también dar un poco de peso a la necesidad de esa organización en la producción, porque al final es verdad que si estamos diciendo que la demanda sí está subiendo, pero en la producción algo pasa también si la oferta se va quedando atrás, ¿no? Bueno, yo no sé si la oferta se está quedando atrás, porque más que nada estoy vendiendo, como no podía vender en ecológico, estoy vendiendo en convencional. En convencional, cuando te ves con un apuro de producción y llegas a Mercasturias con una furgoneta cargada, a mí me lo han cogido todo, pero tienen una política que es que te dicen que no saben a cómo te lo van a pagar. Lo dejas allí y son lo que llaman ventas a resumen. Según cómo esté la lonja de Almería, le sumo algo de transporte y tal, y dentro de un mes te enteras el precio. A veces te daban ganas de decir, me hubieras dicho primero, no lo recogía. Pero bueno, en ecológico, por lo que veo, amigos que tengo que no están aquí, se vende. Lo que pasa es que las tiendas de ecológico que hay tienen una venta pequeña. Tienes que andar mucho para dejar poca mercancía, y es verdad que lleva mucho tiempo. Conozco a alguno, Fernando, el de Llanera o tal, venden en mercados y bueno, se van haciendo su clientela y aunque pierdan una mañana entera una vez o dos a la semana, y al final igual es menos tiempo que visitando al comercio. Eso es hasta ahora lo que yo tengo. Como vendo a comercio convencional, pues sí, venden mucho más que el ecológico, pero claro, el precio es muy diferente. Una tienda convencional, yo tengo algún cliente que vende diario 2.500 kilos de mercancía. En ecológico no creo que lo haya en toda Asturias. Pero claro, vende a precios, o sea, 2 kilos 1 euro y cosas así, o 2 kilos. Eso no es, para el sistema ecológico no vale. A ver este año que ya tenemos el sello, la certificación, ¿cómo hacemos? Pero entonces, ¿te parece que hay que tirar hacia esa organización del Yo creo que hay que llegar a todos los clientes. Ahora hay una moda o una demanda, llamadlo como queráis, de género ecológico. Esa demanda, si no se atiende, igual se pasa la moda. Y si se pasa la moda, igual perdemos una oportunidad de incorporar a mucha gente y de producir muchos más kilos en Asturias de lo que se está produciendo ahora. Y eso tiene que venir de gente que aún no está en el sector, porque más o menos la gente que está en el sector ya tiene su comercialización y su cota de producción. Ahora había que procurar que se creara mucho empleo, que se puede hacer, mucha gente joven que entrara en el sector y que pudieran atender esa demanda. Si pasan 3 o 4 años y se pasa un poco esa demanda, a lo mejor no tenemos otra oportunidad. No lo sé, esto es una suposición mía.
porque yo no sé si es una moda o que la gente se concienció, pero a lo mejor es una moda. Y esa moda es un momento ahora de aprovecharlo y de crear esos canales de producción y de comercialización y de consumo. Y ahora mismo, como están los productores asturianos, no lo cubrimos, no cubrimos nada. Porque qué más da que tengamos ahí unos picos de producción en algún producto específico. La mayoría del año no tenemos. Y la gente, por ejemplo, el tomate. La gente quiere consumir productos todo el año. La gente no la enseñas tú a decir, por el invierno no hay tomate, no lo comas. No. La gente va a comprar el tomate sí o sí. Y hay que procurar ponerse de acuerdo con otros sitios y traerlo y llevárselo cuando aquí sobre. Porque en el sur, por ejemplo, no tienen tomate, en Madrid y por ahí. Se podría producir, yo qué sé, por ejemplo, lechuga al exterior. La lechuga al exterior en verano, en ecológico, yo este año no he tenido ningún problema. Por el invierno vale que tenemos unas limitaciones. Y en Asturias se pueden producir millones de toneladas de lechuga, porque no lleva ningún coste de producción. O sea, no lleva ninguna instalación ni nada. Pasas un rotovator, tiras un plástico y plantas. Y la lechuga de tipo Batavia, en el resto de comunidades autónomas, ahora están empezando a probarla, pero en Madrid por ahí lo que comen es iceberg y eso, cuando prueban una Batavia aplauden con las orejas. Por eso creo que la producción, la comercialización en Asturias tiene que venir de la mano de gente nueva. Y a la gente nueva hay que acompañarla, y tienen que acompañarla los que llevan muchos años. Un poco, pues, solamente una visita, porque claro, hay mucha gente joven que quiere empezar y lo dejan porque no lo hicieron nunca. Y porque, como decía ese hombre, que no, porque lo mío es muy fácil. No es que sea fácil, es que tú lo sabes hacer porque llevas 35 años de ganadero. Entonces, como lo sabes hacer, te parece fácil. Pero yo voy a ver una vaca, no sé cuándo está pariendo. Tú a 50 metros en el prado sabes que está ya pariendo porque le ves atrás que está descolgada. Y eso es lo que nos hacía falta, que esta gente nueva que empieza, que alguno que sea veterano, aunque solo sea una visita a una explotación, te das cuenta de muchos detalles, de muchas formas de trabajar que te ayudan. Yo qué sé, yo cuando empecé tiraba los plásticos, ponía las lechugas, venía al aire y me las dejaba destapadas. Me las tapaba debajo del plástico. Hasta que un día vi a uno y digo, coño, pero si se tira unos palos y no trabaja 2 veces como yo. Todos esos detalles, quien dice eso dice muchísimas cosas, son importantes. Y eso tenemos que fomentarlo un poco el sector todo. Cuando uno, yo qué sé, por ejemplo, este año yo he estado quemando postes de madera, porque claro, como las fincas mías estaban asilvestradas, todo de monte, pues solamente por las sebas saqué postes. Y resulta que voy a ver a uno y estaba comprando camiones de madera, postes, y yo metiéndoles fuego para hacer sitio en la finca. Todas esas cosas, esas sinergias había que juntarse y hacerlas. Por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor este hombre está comprando postes para las fabas. Pues yo tengo allí madera, que todavía no la talé, a montón, y 1000 cosas más. O este hombre tiene semillas, y puede dar semillas a unos que empiezan, y esos que empiezan un día pueden ir a ayudarlo a subir un plástico encima de un invernadero que con poca gente uno no se arregla. Pero estamos totalmente desunidos, no solo en la comercialización, y no hace falta, no sé, nada más que una reunión o una junta o una visita, eso ayudaría mucho al sector, aunque parezca una cosa tan sencilla como una relación de ven a verme un día y yo voy allí. El dar una vuelta por una finca a veces, porque cada uno aprende un truquillo y otro aprendió otro truquillo. Y, yo qué sé, con la máquina de acolchar a mí me quedaban por el medio unos caballones que me daban mucha guerra luego para pasar al motocultor. Pues un día mirando por internet vi un tío que amarraba una rueda usada con un alambre y lo dejaba planín. Todos esos detalles que parecen tonterías son horas de trabajo y al final es rentabilidad. Y la comercialización, pues más o menos lo mismo. A veces yo vengo a Oviedo cargado de mercancía y me encuentro con gente que viene desde un montón de kilómetros con la misma mercancía. Y vamos a las mismas tiendas y nos compran a los dos. A él le compran una caja y a mí otra. Jolín, macho. Había que ponerse un poquitín de acuerdo. Decir, oye, ¿tú qué tienes? Jolín, yo ahora tengo, yo qué sé, por ejemplo, arándanos. Pues oye, tú me dejas a mí 10 cajas de arándanos. Mira, a ver, ¿tienes algo de lo que yo tengo aquí que te haga falta a ti? Pues toma, carga y lleva. Y repartirnos un poco las cosas. Creo que sería bueno para todos.
Paso a Lucy. Repíteme la pregunta por si acaso. Sí, bueno, un poco dar la opinión sobre esta necesidad de la que hablamos siempre, de organización y bueno, y el potencial que tendría esa organización. Sí, bueno. Yo creo que es fundamental. Es que si nos ponemos cada uno, yo creo cada una, a contar todo esto, es que estamos todo el mundo igual. Entonces, es absurdo. Y yo creo que la agricultura ecológica no es una moda. Ya venimos de hace muchos años y es una necesidad, cada vez más, cada vez más. Y hasta que todo sea ecológico, vamos, hay que ir a por ello. Y bueno, lo que sí es verdad, a mí lo que me da más miedo es este boom tiene un riesgo enorme de que gente sin escrúpulos y sin una ética mínima, porque esto se hace así y es diferente porque lo es. Si no fuese diferente, si no se hiciese de la forma que se está haciendo, no sería un producto ecológico. Entonces, si grandes empresas se meten a comprar grandes territorios, a hacer grandes plantaciones de lo que sea en ecológico para tener grandes abastecimientos, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, y es un riesgo enorme de que el capital nos haga polvo a todos en todos los sentidos, no solamente comercial, sino como consumidores y para el planeta. A mí me parece que esa es el riesgo máximo que tenemos. Y creo que tenemos un potencial enorme la gente que estamos por ahí dispersos, cada uno llevándolo a su manera, que no estamos aprovechando. Porque juntos seríamos capaces de muchas más cosas, porque cada cual tiene cantidad de imaginación y de posibilidades de, entre toda la gente, crear algo. Bueno, basta ver que se juntan 5 y mira lo que organizan, y viene aquí, que vamos, me pareció una maravilla tu trabajo. A nosotros en la cooperativa nos vendría de perlas. Y yo creo que sí, que tenemos que trabajar, trabajamos todos con mucha ilusión, si no sería ya el colmo, pero que nos tenemos que juntar y nos tenemos que ayudar. Y todo el mundo tiene algo que aportar. Entonces, bueno, creo que eso es fundamental. O seguir, vaya. Bueno, respecto al tema de asociarse, colaborar, buscar sinergias, pues es una pieza fundamental. Nosotros ya estamos hablando con alguna productora de la comarca para organizar los repartos. Entonces ella podría repartir, por ejemplo, nuestro producto en Avilés y nosotros el suyo en Gijón. Porque nosotros hacemos reparto a tiendas según la ciudad, bueno, los lunes en general, a cualquiera, y el resto de los días sería miércoles Avilés, jueves Oviedo, viernes, jueves Gijón, viernes Oviedo. Tenemos una persona específicamente dedicada al reparto. Uno de los problemas del fracaso de los grupos de consumo es el voluntarismo. Cuando hay gente voluntaria, pues al final se acaban cansando, o alguien no va a buscar las cosas y quedan allí, quién las paga, que se estropearon, pagos, cobros, etcétera. Entonces, cuando los grupos de consumo, cuando tienen una persona profesionalizada que se dedica a ello y que cobra su salario, por eso es un gran acierto por vuestra parte, enfocarlo así, en nuestra opinión, pues es cuando pueden sobrevivir, porque si no es muy difícil que sobrevivan, porque es un trabajo. Entonces, en el sector pues tenemos que organizarnos, coordinarnos y colaborar, y yo espero que salga adelante el grupo operativo y nos sirva para eso, ¿no? Bien, bueno, el asociarse, eso está claro que es una buena cosa. Y sobre el tema de que se va a desaparecer, yo creo que no va a desaparecer, sino todo lo contrario. Quiero decir, yo estaba convencido hace 20 años y hoy estoy mucho más. Y no creo que
que haya problema. Es decir, la producción ecológica tiene mucha ventaja sobre otra, no es tan fácil hacerlo así masivamente. Por ejemplo, ahora bueno, ya hace tiempo que se ha descubierto, pero ahora se está poniendo un valor, por ejemplo, en mi caso, que son las vacas de leche. Las vacas de leche producen otro tipo de leche, las que están 365 días al sol, bueno, que están al aire libre, están al sol. Ahora se está fomentando ya lo que es la producción en pastoreo y solo le están exigiendo 100 y pico días de estar fuera al sol, porque se ha demostrado que no produce la misma leche la vaca que está al aire libre, al sol, que la que está bajo cubierta. Y entonces, claro, eso no es tan sencillo en otras zonas, ni Asturias es muy pequeña, Asturias, Santander, Galicia, es una zona muy limitada, la propiedad es muy pequeña y eso no lo pueden hacer en otro lado. Entonces, evidentemente, la gente está concienciada de que la alimentación es salud y entonces no es tan fácil el tumbar eso. Entonces yo creo que la gente hoy, todo el mundo, si tiene dos productos, uno convencional y uno ecológico, va a coger el ecológico sí o sí. Y entonces, pues cuando podamos producir más y podamos adaptar más los precios, quizás a la realidad, pues yo creo que esto ya no hay quien lo pare. Bueno, yo estoy contigo en ese sentido, ¿no? No creo que sea moda. Creo que la agricultura ecológica es un valor añadido que creo que tiene que estar ahí en los lineales, en los supermercados, porque bueno, el cliente decide. Al final y al cabo, tú tienes que poder decidir, ¿no? y escoger si quieres comer ecológico o no. Entonces yo creo que es una alternativa que está ahí. Y bueno, yo creo que va a ir a más. Y bueno, los supermercados y todas las grandes superficies se meten en esto por eso, para ofrecer una mayor gama, ¿no? en la cual el consumidor pueda escoger, ¿no? Entonces por eso lo quieren tener todo y cada uno escoge. Luego sobre el tema de asociarse o de buscar colaboraciones, yo creo que es fundamental, por lo que comentaba mi compañero al principio, ¿no? El tema de los excedentes, el tema de en algún momento pues que te puedas necesitar algo, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber alguna forma de poder estar en contacto todos o poder estar, bueno, algún sitio o algo, ¿no? Donde podamos, bueno, sitios como estos, ¿no? O estas jornadas que también cumplen esa función, ¿no? De poder conocer gente y hablar de muchas cosas para poder llegar a ese entendimiento y poder, pues bueno, juntarse, llegar a acuerdos, llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno, en principio, nada más.